Buenas noches de nuevo con todos ustedes en un nuevo vídeo de una entrevista con un caso emblemático de niños robados por el Estado con tutelas de los servicios sociales. El caso de María José Gómez y su hijo Lázaro. Hoy es 13 de diciembre del 2021 y María José nos va a contar hoy su caso, el caso de cómo los servicios sociales le quitaron a su hijo. Buenas noches, María José. Buenas noches, Juan Mariano. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, el 4 de octubre del 2011, de entrada de darte las gracias por dejar que cuente la injusticia tan grande que han cometido con mi hijo, porque entiendo que no se puede arrebatar un hijo de una madre elegible en los tiempos en los que estamos. Y en materia de esto, todo lo que yo exponga y diga en esta pequeña grabación, quiero que nada ni nadie pueda arremeter contra ti, sino contra mi persona, porque hay gente que, como tú bien sabrás, puede sentirse aludida, ofendida o quizás quiera interponer algún tipo de demanda. Y sobre ti quiero dejar constar que todo lo que yo hable en este audio es soberanamente mío. Tú no has tenido nada que ver. Bueno, María José, aquí sabes que debemos decir cosas que puedan documentarse, que puedan demostrarse, que podamos demostrar su verosimilitud, porque queremos difundirlo a Vox Populi y hay que saber que podemos defender la verdad de lo que estamos diciendo. Bueno, Así me ciño a que los hechos para ser breve y escueta, porque la realidad a veces supera la ficción y esta realidad es increíble, como bien te pude documentar y probar. Tuviste que ver la probatoria 2 veces. así es. Yo creo que a raíz... Yo doy fe de que he visto todas las pruebas que conciernen a tu caso y que soy testigo de primera línea de muchas de las cosas que puedas contar aquí hoy. De hecho, a mí se me desfigura un poco la cara porque recordarlo es doloroso, muy doloroso, aunque haya pasado en el tiempo. Yo me entrevisto contigo sobre el año 2015 y los hechos que van a acontecer ocurren que yo voy a narrar, ocurren el 4 de octubre del 2011. Ajá. Ese día yo al que por aquel entonces era mi marido, Enrique Beynat Martínez, le digo que no decido de seguir con la relación, una relación en la que habían habido mucha violencia justificada, demostrada, testigos, todo tipo de parte de lesiones. Habían dos palizas muy fuertes antes del 4 de octubre del 2011. Uh-huh. Mi hijo tenía 28 meses cuando se saca a pasear a mi hijo, como hacía él a diario. Él no tiene ningún antecedente de nada, al igual que yo, ni adicciones, bueno, él tenía una patología mental diagnosticada por 3 psiquiatras como trastorno agresivo explosivo. Él había estado un año antes, cuando mi hijo tenía 15 meses, hospitalizado en el pabellón psiquiátrico de los Morales Meseguer, debido a una paliza que me dio, en la que yo urgentemente llamo a la Guardia Civil, se personan 2 agentes y se lo llevan directamente, debido a su estado por su enfermedad diagnosticada, al pabellón del Morales Meseguer, en el que está 5 días. Ahí se lo evalúa por tercera vez y se lo diagnostica como trastorno agresivo explosivo. Yo decido de perdonarlo a raíz de que él siga su tratamiento psicofarmacológico. Uh-huh. El 4 de octubre, como te iba diciendo, le pido el divorcio y se saca a pasear como la hacía siempre con su hijo, porque para con su hijo era un excelente padre.
nunca había tenido para con su hijo nada. O sea, él, lo único que te puedo decir es que él amaba profundamente a su hijo. De hecho, intentó suicidarse con su hijo dentro del coche sobre las 6 de la tarde de aquel 4 de octubre del 2011. Intentó matar a mi hijo, suicidarse con mi hijo dentro del coche. Estos hechos Hay están amores que constatados. matan. Has dicho que él amaba a su hijo, pero es una forma de amar un poco especial, ¿no? Un poco Lo que hoy en día contradictoria. se denomina como violencia vicaria. Fui víctima de violencia vicaria. Y el caso es que él tuvo ese incidente con el coche en el que él A las 6 de la tarde, como él solía hacer a diario, sacó a mi hijo a pasear tras yo pedirle el divorcio y consumió fármacos, ingesta masiva de fármacos, porque así consta en el expediente policial, todo está constatable, todo lo que digo. Cipresa, Prolazepam, Centralina, Decapine. Un policía local le salvó la vida a mi hijo. Gracias a ese policía local, mi hijo de 28 meses fue conducido al hospital más cercano de mi localidad, Cieza, Murcia, que es el Lorenzo Guirao. Se le hizo todo tipo de pruebas. Mi hijo no presentaba ni un solo indicador de desprotección. De hecho, mi hijo era el mejor percentil pediátrico. Era un niño extrovertido, sociable. Yo me encargaba de una gerencia de una empresa promotora inmobiliaria. Él me acompañaba incluso con 28 meses. Era un niño especialmente locuaz, en lo cual especialmente activo, y un niño que amaba profundamente a su madre. Y a raíz de eso, pues Por ese día, resumir, estabas en una situación de un conflicto familiar con un marido con un problema mental y con una agresividad por un problema psiquiátrico y en un proceso de divorcio. Y entonces él tuvo un percance con el coche, una especie de un intento de suicidio con el niño dentro. El policía imagínate rescató. en una plaza pública a las 6 de la tarde, se llevó mesas, no mató a más gente de milagro. Lo que no entiendo es cómo la policía de mi localidad, Cieza, Murcia, no hizo denuncia, porque eso fue un intento de homicidio a una criatura de 28 meses. Intentó matar a mi hijo. De hecho, cuando el policía le da el alto, él se desploma al suelo completamente bajo los fármacos que había consumido. De hecho, eso consta en el expediente policial. Sí, pero No se presenta denuncia por parte de la policía, porque de hecho tú y yo, si cometemos esa imprudencia tan temeraria, directamente se nos esposa y se nos hace, porque eso es un intento de homicidio. No sé lo que ocurrió desde el primer momento, pero Asuntos Sociales metió la pata desde... Pero No Asuntos centrémonos Sociales. en lo que es la retirada de la tutela, porque bueno, eso tiene que ver con él, pero con el niño, ¿qué pasó? ¿Por qué te quitaron la tutela del niño? A mí todavía soy la única madre en España, y lo puedo decir a boca llena, que ha paralizado tantos años la adopción de su hijo. Soy la única. Soy la única madre que ha luchado tanto. He hecho lo indecible por mi hijo, por demostrar que Asuntos Sociales, especialmente una trabajadora social, que fue la que inició, una trabajadora social de un pueblo llamado Blanca, en el que yo tenía mi piso, sin recabar más información que la testifical de mi exmarido, que al día siguiente, tambaleándose, declaró en mi contra, sin más averiguación hizo un informe en 15-20 días adjudicándome las mismas enfermedades y patrones mentales que mi marido. De hecho, en el expediente se repiten una y continuamente, ambos progenitores tienen indicadores o patologías mentales, cosa que yo inmediatamente me dirigí a mi centro de salud y pedí ser valorada por una psicóloga de la Seguridad Social con más de 30 años de experiencia y por José Manuel López Navarro, secretario y portavoz de la Junta Psiquiátrica Murciana, que era mi psiquiatra de la Seguridad Social. He estado siendo Efectivamente, valorada yo he sido, durante vamos, yo que más. soy médico, he visto tus informes psiquiátricos
Y efectivamente en todos ellos, en informes psiquiátricos, tanto de psiquiatras de la Seguridad Social como privados, todos ellos coinciden en descartar patología psiquiátrica por tu parte. Es decir, simplemente hacen reseña de la situación de desgarro emocional y de ansiedad que estabas pasando porque te habían quitado a tu hijo. Tú imagínate que yo estaba cargando con como la gran mayoría de las víctimas de violencia de género, con 12 años de malos tratos. Sí, pero cuando te hicieron las valoraciones psiquiátricas ya te habían quitado al niño, ya lo tenían los servicios sociales y claro, en esas valoraciones se refleja tu ansiedad, pero desde luego en todas ellas descartan patología psiquiátrica. No. Lo que ocurre aquí, para dejártelo más claro, es que esta trabajadora social, sin recabar más información, esta trabajadora social, Leonor Gómez, repito su nombre, fue la que me hace un informe que va a la protección del menor. En ese informe yo ya tengo una enfermedad mental. Sí. Sin más investigación. A mí ya se me mete en el mismo calabozo, en el mismo infierno, y se me retira mi hijo porque según esa asistente social, por, digamos, chascarrillos, comentarios, alusiones, por la declaración de mi exmarido en ese estado en el que todavía estaba tambaleándose bajo los efectos de los fármacos consumidos para su enfermedad mental, directamente se me adjudica la misma patología mental que mi exmarido. Sí. Yo desde ese momento inicio una batalla, me divorcio express, a los 6 meses me divorcio express y firmo para ser investigada, para ser valorada por la psicóloga de la Seguridad Social, Carmen Ripoll Pifeire. Pero el niño una pregunta, María José, el niño se lo llevan los servicios sociales después del incidente del coche, ¿no? Es decir, no, al niño no se lo lleva nadie. El niño directamente fue conducido a mi casa. Eran las fiestas del Pilar. Yo la mala pata, la mala casualidad, la coincidencia, la terrible coincidencia de que mi hijo, yo no escuché en la puerta. 2 días antes yo había sido rociada con lejía por este individuo. Yo había tomado, que lo puedo demostrar también, bajo receta médica de mi médico de cabecera, un Ebastel Forte, porque yo había sido, me había rociado con lejía. Precisamente por yo decirle al niño que no tocara el bidón de la lejía. Mi hijo ya tenía 28 meses, era casi un bebé, pero ya estaba haciendo adulto. Yo en ese estado somnoliento, no escucho la puerta. Habían tracas en la puerta de mi casa, eran las fiestas del Pilar, en un pueblo tan pequeñito, es una aldea de apenas 2.000 o 3.000 habitantes, que es la estación de Blanca. En ese momento, yo hasta las 3 de la mañana estoy totalmente, mi marido, cuando yo me despierto a la 1:15, nunca se me olvidará la hora, me encuentro a mi marido como nunca lo había visto. En la habitación de al lado, porque ya no dormíamos juntos, completamente ensangrentado, con cristales incrustados por la ropa, totalmente desvanecido, yo golpeando encima de él, Juan Mariano. Esa escena no se me olvidará en la vida porque yo pensaba que había matado a mi hijo. Yo no hacía nada más que preguntarle, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Yo llamo a todos los sitios, policía, ambulancias, hospitales, todo lo que se me ocurre, por favor, ¿dónde está? ¿Ha ocurrido un accidente? Y entonces me dice, señora, tranquilícese. Su hijo está en buenas manos, está bien, diríjase a las 9 de la mañana del día siguiente a Protección del Menor de Murcia, que se encontraba, como bien sabes, donde estaba antiguamente la Eroski, el Hotel Rosa Victoria, Hotel Nelva, y yo me dirijo allí. A las 9 de la mañana, un matrimonio amigo mío me lleva y me deja en
en los aparcamientos del Eroski. Los gritos de mi hijo, los lamentos de mi hijo, el auxilio de mi hijo de 28 meses se escuchaban desde el parking del Eroski, que está a casi 200 metros, tú lo sabes. Conoces Murcia. Mi hijo no paraba de decir, mamá, mamá. Mi hijo no había dormido en toda la noche. Mi hijo estaba demacrado. Era un niño de 28 meses que había sufrido un impacto emocional tremendo. Hay que ponerse en la piel de ese niño, que nunca había sido separado, que nunca se había separado de con su madre. De hecho, cuando fuiste a recogerlo, ¿te lo dieron? Directamente, Leonor Gómez hace una llamada delante mía a la trabajadora social que me estaba interviniendo, que me estaba preguntando. No sé lo que hablarían entre ellas, pero me dicen, señora, firme usted aquí para ser investigada. Los gritos de fondo de mi hijo. Viene otro técnico y me dice, así de frío, hacer callar a ese niño. Mi hijo se agarra a mí. Me lo quitan de los brazos. Yo casi me caigo al suelo, Juan Mariano, porque yo había sido en junio de ese año diagnosticada de epilepsia, ¿vale? Yo estaba también en tratamiento para la epilepsia con lírica. De hecho, a mí cuando se me dirime a la presidenta de la Junta Psiquiátrica Murciana, ella es consciente de que yo en esa situación de estrés pudo dar a entender que estoy aletargada o hasta incluso pueden confundir que tengo una enfermedad mental. Sufrir un ataque epiléptico, como bien sabrás como médico, no es una enfermedad mental. Imagínate el desgarro para una madre que ve a su hijo en esa situación desbordada, en estado de shock, tanto mi hijo como yo. Mi hijo era un bebé que pasó a un centro, al Cardenal Belluga. Cuando voy a ver a mi hijo al Cardenal Belluga, mi hijo lleva toda la cara amoratada. Me dicen que se ha caído de la cama. Mi hijo no paraba de llamarme, mamá, 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 mamá. Mi hijo quería estar conmigo. 3 días más tarde pasa a la Casa Cuna Cartagena. En la Casa Cuna Cartagena, Sor Francisca García Torrijos lo mete en una habitación donde lo tiene hasta que se desmaya con casi 40 de fiebre, hasta que mi hijo cae completamente desmayado. A mi hijo lo tienen que atar de pies. Que esa monja era compañera de Sor María Balbuena, sí. De hecho, esta tarde, la monja que robaba niños en la clínica. De hecho, esta tarde me entero de casualidad buscando información al respecto, que de esa congregación en particular, ella es la número 1. La congregación. En esa misma congregación... Lo que me dijiste que esa monja fue compañera de Sor María Balbuena mientras sucedió los episodios de robo de niños en el hospital. Ahí no quiero entrar. Lo único que te puedo decir es que las metodologías de crianza hacia mi hijo eran horrorosas, tales como que le decía a mi hijo, mamá me dice que no me sacas de aquí porque estás loca, eres mala y no me quieres, me castiga, me atan de pies y manos, hongos, desnutrición, fiebre. Los niños estuvieron todos... Perdona que te insista, María José, pero me parece interesante establecer la conexión entre el fenómeno de los bebés robados de las maternidades y el fenómeno de los niños secuestrados por los servicios sociales en la nueva era. Hay un paralelismo que asusta. Yo esto no daba crédito. De hecho, yo me entero que ella viene de esa congregación de pura casualidad. Yo entro, es una hora a la semana. Yo estuve yendo a ver a mi hijo durante 1 hora a la semana durante 2 años sin perder ni uno solo. ¿Vale? Acompañada de mi hermano con más de un 90% de discapacidad, al cual tú conoces. Mi hermano se defecaba encima. Los disparates de Sor Francisca García Torrijos, cómo se dirigía hacia mi hijo, cómo maltrataba a mi hijo, cómo mi hijo me lo decía a mí, cómo mi hijo me suplicaba y otros niños que lo sacasen de allí. Mamá, sácame de aquí.
Horroroso. En ese centro eran bebés de entre 0 meses a 6 años. 0 meses a 6 años. Que entraban sanos y salían con plagiocefalia, con aparatos hasta en la cabeza de hierro, de no tan siquiera moverlos en las cunas. Los niños estaban en continuos procesos de catarros horrorosos, fiebres, todo tipo de cólicos, enfermedades. En esos 2 años en los que yo estuve bajando a ver a mi hijo permaneció en esos 2 años así. No sé, por ir avanzando en la narración, perdona que te vaya interrumpiendo. Claro, por eso Conocemos lo dramático de la situación, los deficientes cuidados que reciben estos niños a pesar de las enormes cantidades de dinero. No se sabe, no se sabe. De hecho, hay una monja en particular que era, no voy a decir el nombre porque la aprecio, la estimo, que me dijo: María José, por favor, denuncia esto. No todas las monjas son así, Juan Mariano. La congregación, no sé cómo será, yo no puedo juzgar, pero lo que la congregación, en particular de la Casa Cuna Cartagena, lo que hizo esa señora con mi hijo fue dejarlo marcado de por vida. De hecho, los juguetes que me daba mi hijo, porque ella era la típica dictador que decía que los niños no podían jugar con cosas de niñas, ¿vale? Mi hijo me escondía los juguetes en el bolso. Le entré una cocina a mi hijo. Directamente me dijo que me iba a realizar un informe que iba y que llegaría muy lejos para que nunca más viera a mi hijo. De hecho, lo último que sé de mi hijo, del 27 de abril de 2013, cuando mi hijo intenta narrarme que un voluntario, y perdone que en este punto se me trabe la lengua, unas personas voluntarias que entran a ese centro, un hombre de más de 40 años, le estaba obligando le da un ataque de histeria a mi hijo, que yo nunca lo he visto en mi vida. Mi hijo con casi 4 años intenta narrarme que ese señor le metía sus genitales por la boca. Cuando yo le digo a Sor Francisca, todo esto lo voy a denunciar, ella es la que me dice gritando, y yo soy la que la tengo que tranquilizar: por favor, no me grite, que mi hermano se me enferma. Me dice que me va a realizar, tengo testigos, mi inquilino me llevaba a la Casa Cuna Cartagena, Raúl Latazumba, al que le dio con la puerta en las narices, y me dijo textualmente: voy a hacerte un informe así con el dedo, que va a llegar muy lejos para que nunca más veas a tu hijo. El 2 de mayo de 2013, sin abogado, sin defensa, me presento a Protección del Menor y me dicen: firma aquí porque el proceso pasa de la vía administrativa a la judicial. Y si no firmas, peor para ti, porque más tiempo tardarás en ver a tu hijo, en recuperar a tu hijo. Tal cual, Juan Mariano. Estoy desde el 27 de abril de 2013 sin saber nada de mi hijo. Lo último que me pudo averiguar Ramón Sánchez Jiménez, que fue mi letrado, es que a mi hijo le estaban realizando con esa familia con la que está en preadoptivo, le estaban realizando pruebas cardíacas. Sí. Que mi hijo está mal con esa familia. María José, por seguir un orden para que nos entienda la audiencia. El proceso administrativo te quita el niño. Te lo mandan a la residencia de acogida de Cartagena, donde sufre estos abusos. Pero a su vez tú emprenderías una batalla por vía judicial, ¿verdad? Una batalla judicial impresionante, sí, en la que me metí. Cuéntanos. En más de 20 despachos de abogados. Sí. En la que fui intervenida por psicólogos, psiquiatras. De hecho, esa primera trabajadora social hasta intenta incapacitar a mi hermano, al que llevo cuidando toda la vida. Mi hermano lleva efectos legales conmigo desde el año 2002. Lo estoy cuidando toda la vida. Aparte del síndrome de Down, daño cerebral, epilepsia crónica, ceguera, mi hermano también lo sufre.
muchísimo, ese desarraigo que a los tres nos han destrozado la vida. Pero centrémonos en la reclamación judicial que emprende. Dices que recorriste varios abogados. Sí. Es muy frecuente que a los padres de niños tutelados por los abogados de alguna manera les traicionen, no les fallen. Sí. ¿Qué pasó con los tuyos? ¿Qué pasó con tus abogados? En mi caso yo ya estaba muerta desde el minuto cero, porque esa trabajadora social informa al juez de familia, Marcos de Alba y la Vega, a asuntos sociales, y directamente se le hace un primer juicio a los 2 meses en el que se me hace desestimar de la custodia de mi hijo a cambio de un seguimiento que nunca se me realiza. O sea, yo ya estaba muerta desde el minuto cero. De que a De los hecho, 2 meses quisieron de quitarme, retirarte el niño ya tuviste una vista judicial. sí, con Marcos de Alba y la Vega. Y Marcos de Alba y Vega te confirma la retirada del niño y No, me hace desestimar que ¿cómo que eso es un engaño, que eso es un engaño porque nunca lo tenía que haber hecho. Pero claro, yo creo en la justicia en ese momento. Me hace desestimar a cambio de un seguimiento. desestimar a qué se refiere? Desestimar de la custodia de mi hijo a cambio de un seguimiento para ser yo valorada, para saber si yo estoy capacitada. Sí. Entonces, Ese seguimiento que él manda que se me realice a asuntos sociales nunca se me ha realizado. Nunca. decirte, no, es que no he entendido muy bien. Él te dijo que firmaras una renuncia a la tutela a cambio de un seguimiento que te haría recuperar al niño, supongo. Exactamente. Una trampa legal, una arducia legal. Sí, pero ese Es seguimiento... la palabra robo está muy mal dicha. Entonces, ¿tú Pero esa crees es la que manera de desacreditar a una madre, haciéndola pasar por loca. En este caso me han hecho pasar por loca, cuando no ninguna de las 5 valoraciones psicométricas realizadas por los mejores especialistas de la seguridad social, hasta incluso por la decana del Colegio de Psicólogos de Murcia, Concepción Soler Marcos, la presidenta de la Junta Psiquiátrica Murciana, nadie ha visto ningún indicador de patología mental. Incluso no se entiende la incongruencia de que se me adjudique la tutela, la curatela, la guarda custodia de mi hermano David con más de un 90% de discapacidad y se me quiere quitar a mi hijo, del que llevo luchando y sufriendo 10 años de mi vida, porque eso se sepa la verdad. llama la atención que una mujer que ha demostrado Poderosamente llama la atención de que ser mi hijo tiene que capaz saber ya la verdad, de Juan hacerse Mariano. cargo de la Mi tutela y hijo del tiene, cuidado de un mi hijo hermano tiene con un 12, retraso grave. perdona que te corte, pero son 45 minutos. Mi hijo hizo el 22 de junio de este año 2021 12 años. Tiene todo el derecho de saber la verdad y por el bien superior del menor, porque voy a remitirme a todos los organismos, de conocer que su madre está aquí luchando. Y esa familia que quiere adoptar a mi hijo también se merece conocer la mentira, la farsa, la careta que le han querido poner a esta madre. Una madre sin adicciones, sin patologías, con casa. Una madre trabajadora. Mi vida laboral empezó a los 15 años, sin hábitos, sin... Mira, hasta incluso incumple la normativa de adopción en España. Sor Francisca tanto poder tendrá que para sacar a mi hijo de su comunidad de origen, que eso nunca se debe de hacer en los protocolos de adopción, se lo llevan a Navarra diciendo que yo tengo agresividad, enfermedad mental y soy una persona conflictiva. Entonces, ¿tú sabes la familia donde está tu hijo en preadopción? Mi hijo está en España y como cualquier madre puedo contratar un detective. A mí me paraliza el COVID, a mí me paraliza que todo este proceso judicial, como bien sabrás, cuando se necesitan abogados de pago, yo me he quedado en la ruina emocional y económicamente. Un abogado de oficio no te lleva en estos procesos tan
Sí, efectivamente estos procesos son complejos y Son complejos porque es son difícil expedientes de más encontrar de un 3.000 abogado de folios. oficio que por lo que Yo se tuve cobra que... por un proceso de oficio esté dispuesto a hacer todo Es lo que que tú date cuenta que necesita hacer. es un expediente de 4.000 folios. Este ojo se me hizo un derrame para yo poder preparar las querellas. De hecho, yo no quería preparar ninguna querella. Yo quería parlamentar. Quería aportar toda la documentación. Pero ni la directora de Asuntos Sociales, que por aquel entonces era Purificación Sánchez Jara, Sí, ni ningún técnico ha querido subsanar este error, esta mala práctica, esta mala praxis, que es así como se llama. sí, aquí, hombre, parece que después de tanto tiempo y de tanto insistir y tal, pues quizá haya se demuestra una voluntad de tergiversar las cosas por parte de la Administración y del Poder Judicial. Esto es un José, tú muchas escándalo, veces Juan nos has Mariano. comentado una especie de contubernio en el que tienen que ver organizaciones cristianas, ONGs y demás. En mi caso solamente puedo hablar de lo que yo he visto. Esa congregación, no todas, esa congregación, a mí me tocó Sor Francisca García Torrijos, que fue la que, siendo trabajadora social, incumple también en la incongruencia de que es intrusismo profesional porque no eres psicóloga, no eres psiquiatra, para tachar a una madre de desequilibrada. Ella hizo un informe tal cual para que yo no viera más a mi hijo y para que no denunciara lo que mi hijo me estaba narrando y otros niños también me estaban narrando, que Sí, estaban sufriendo en ese infierno de centro. tenemos que interpretar que esa palabra del asistente social de que tú padecías una enfermedad psiquiátrica Todopoderosa. Esa palabra va a misa, la mía no cuenta. ha prevalecido sobre En los el informes tiempo. de muchos Sí, sí, sí. psiquiatras Ningún trabajador. y ha prevalecido delante de un juez, porque tú dices que es No, el no, 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 asunto. no, 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 no. Es que no se entiende que ningún juez haya querido subsanar el error. Tampoco se entiende que fue o sea, tú me acusas a mí, intentan matar a mi hijo y me acusas. Esa acusación falsa que nadie investiga va cayendo como una bola de nieve por un terraplén, que se va haciendo más y más y más grande. Nadie ha subsanado nada. Al revés. Sí, Al revés. por concretar, María José, tus informes psiquiátricos favorables pasan por el juzgado, los ve el juez, Los ve hasta los, incluso el técnico del los- seguimiento de mi hijo, los el ve técnico del bueno, aparte de los servicios sociales. Juan Mariano, te vas a quedar un poco así. María, El técnico porque toda la documental la tengo yo. María José, El, tenemos que concretar. Entonces, tenemos que presentar el panorama de los servicios sociales, te quitan al niño, lo mandan a una casa de acogida, te lían para que vayas firmando, te lían con el juez para que vayas firmando renuncias se y para aprovechan de mi que ignorancia. Se aprovechan de mi tergiversan, ignorancia, de mi tergiversan vulnerabilidad. los informes psiquiátricos, los anulan, le dan prioridad a la palabra de un asistente social Hasta frente a los incluso informes de psiquiatras titulados. Y difaman los orígenes biológicos de mi hijo, según esos informes, sí, tanto por parte del padre como por la madre, son lo peor. Cuando no hay ni un solo indicador en mi familia de origen, ni en la familia de mi marido, de nada. sí. También se agarran al desamparo. Concretando, Porque María José, concretando. Es decir, los servicios sociales, la administración, te pasan la apisonadora por encima con tal de quitarte el niño. Vamos al Poder Judicial y tenemos la Fiscalía de Menores y los jueces de familia, el juez de familia en concreto, el que te toca, Marcos de Alba, que también te pasan la pisonadora por encima, ningunean todas las pruebas favorables que tenías y simplemente dan por válido lo de separarte de tu hijo, arrancártelo
a él de ti, a ti de él, y De hecho aquí tengo un informe, mandarlo a preadopción, ¿no? de hecho aquí tengo el segundo juicio que se celebra con Marcos de Alba y La Vega. La abogada me remite a María Begoña García Ayala, que me saca 1.500 euros, más 200 euros o 300 por presenciarse, por presentarse en el juicio. El juez desestima toda prueba. Mi hermano fue uno de mis hermanos que quiso hacerse a cargo de mi hijo, empresario, sin ningún tipo de problemática. Tengo sobrinos con carreras, Juan Mariano. Somos de una familia. Lo único que en ese momento, ninguno de mis hermanos en esos momentos, en esos 2 años, llamó para interesarse por mi hijo. Nadie, porque yo estaba enemistada por motivos personales de herencia, lo que suele pasar en algunas familias. Pero cuando uno de mis hermanos quiere hacerse a cargo de mi hijo, mi hermano se queda loco. Mi hermano Javier, que tiene 7 años más que yo, mi ex jefe, en la puerta, no dando crédito a cómo desestima toda prueba, y me pasa a un despacho de contraparte, la jugada, el estocaje. ¿Y qué justificación te dieron para rechazar a la familia extensa, a tus hermanos como tutores de tu hijo? Porque en tu caso alegaron una enfermedad mental, que por cierto, la enfermedad mental, aparte de no La enfermedad existir, mental me la van a el provocar ellos, quitarte porque el quitarte los este desastre niños, no. el quitarte el niño por una enfermedad mental contradecía la ley del menor, la ley orgánica de protección jurídica del menor en aquella época, en aquel momento. Es decir, era Incluso ilegal siendo quitarte al niño, déjame hablar. víctima de violencia de género, también Y incluso. sabes que nos hemos pasado ya de la hora, María José, y tenemos que cortar. Así que, bueno, nos has Gracias. presentado tu caso y Yo lo que quiero es que mi hijo, de alguna manera, esto llegue a mi hijo. Y voy a pedir vamos a firmas, intentarlo. voy a ir a todos los organismos, al Tribunal Superior de Justicia, a la directora del Senado, al defensor del pueblo, a la ministra de Igualdad en Igualdad, a Ione Ibarra, al fiscal general del Estado, a donde tenga que ir, a la directora de Asuntos Sociales de la actualidad, a donde tenga que dirigirme para que se analicen todas la amalgama de errores que se ha cometido, porque no se puede separar, Bueno, desarraigar a un hijo de pues una madre biológica intachable. te deseamos, María José, toda la suerte del mundo y que mantengas esa fuerza de espíritu que te ha mantenido en pie hasta ahora. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Cuento con vosotros, voy a pedir Venga. firmas Sí, y lo señora. que haga falta. Muy bien. Buenas Un noches. abrazo muy grande. Un abrazo muy grande con Un el corazón. abrazo.